y, eh, bueno, lo primero, aunque no esté arriba de la imagen, Perdón, eh, te quito voy el a, puesto. voy a ser el que modera, y es un poco raro moderar o preguntar sobre temas relacionados con la mujer siendo un hombre, soy perfectamente consciente. Pero también es cierto que por mi perfil me ha tocado recibir cientos e incluso diría miles de feedbacks, de comentarios de mujeres que han pasado por procesos relacionados con la neurología, y yo más o menos recogí todo lo que me han ido comentando en estos meses y os lo quería preguntar. Os agradezco un montón de parte de todas las personas, digamos, pacientes, no solo pacientes, sino futuras pacientes, que os prestéis a esto, porque yo sé cómo está la sanidad, sé cómo es vuestro trabajo, sé el poco tiempo que tenéis y agradecemos muchísimo que gente joven que sepa manejar esto, no como yo, y que se preste a explicar de una manera fácil, aterrizar la neurología a la gente normal, con cosas muy sencillas que nos ayudan un montón. Dicho todo esto, gracias a los dos, de verdad. Eh, para la gente que está viendo, grabaremos, sacaremos algunos vídeos de esto, y la última vez fuimos fieles a lo que prometimos. Cogimos feedback de lo que se nos trasladó, y yo de ahí he sacado una serie de preguntas que os quiero hacer durante toda la charla para ver si conseguimos dar un poco de luz. Lo he dividido en cuatro apartados. La parte de sesgo de género creo que la tenemos que tocar sí o sí. Y luego una parte de prevención, otra parte de detección y otra parte de actuación para la gente que ya lo ha pasado. Cierto, cualquier enfermedad, cualquier cosa relacionada con la neurología. Vamos a la primera parte. Eh, una mujer que llega a urgencias con un mareo, cefalea intensa, entumecimiento. Eh, Cuando ese médico o esa médica que atiende la ve, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Por qué hay tantísimos casos? Y estoy hablando de, es que no sé, en el otro reel que hablamos un poco de esto, luego entraremos, fue un 100% de mujeres que habían dicho que al ir al hospital, muchas de ellas con un ictus, se les había dicho que tenían ansiedad, que bueno, eres mujer, estás nerviosa, vete a casa, vete al psicólogo. Eso hay casos, yo conozco gente que ha tenido ictus graves que se les ha mandado para casa. ¿Qué pasa por esas cabezas? ¿Qué experiencia tenéis con este tema de esos diagnósticos quizá precipitados? ¿O por qué se recurre tanto a la ansiedad? Y si se confunde con algún otro síntoma para que eso pase. Sí, sí, empieza tú si quieres, que por alusiones, pero Pues a ver, yo creo que es un estigma muy arraigado, eh, que va a costar, y que afortunadamente las nuevas generaciones, los más jóvenes, pues están más concienciados, sobre todo porque pues gracias a las redes sociales, ¿no? Y que tienen su parte buena, se le ha dado mucha visibilidad a enfermedades como la migraña, como la enfermedad cerebrovascular, que durante muchos años, décadas, siglos diría, han sido la vascular no tanto, la migraña sí, han sido, pues se le ha quitado la importancia que tiene la enfermedad, y llegar a la urgencia con una crisis de migraña, con un aura, ahora no es como cuando yo hice la residencia hace unos 15 años. Eh, yo recuerdo que cuando yo era residente mayor, en las urgencias yo le prohibía a mis residentes pequeños revisar los antecedentes y empezar de cero, ¿vale? Porque teníamos, en ese momento hubo un boom con diagnósticos de fibromialgia, y en cuanto se leía la palabra fibromialgia ya se asumía que cualquier síntoma que traía esa paciente, y digo esa paciente porque la mayoría eran mujeres, tenía que ver con esa enfermedad. Y con respecto a la fibromialgia no ha cambiado mucho, pero con la migraña y con otras enfermedades neurológicas sí. Mm. Eh, Toca trabajar mucho y seguir concienciando este tema. ¿Qué opinas, Alejandro? Yo opino lo mismo. Yo creo que lo que pasa por la cabeza de muchos médicos es
por un lado lo más frecuente, ¿no? Y por otro lado lo más grave. Y creo que muchos médicos se quedan, lamentablemente, en lo más frecuente y pueden llegar a un diagnóstico prematuro, como dice Íñigo. Y por eso es muy peligroso fijarnos demasiado en los antecedentes de esa persona y no indagar más y quedarnos en lo superficial. Si esa persona te puede contar muchos síntomas, pero si en alguno de esos síntomas hay algo grave que hay que investigar más, creo que es peligroso y de hecho mala praxis que no indagues más cuando esa persona tiene un síntoma grave. Y lo que tú bien dices, ya si en el diagnóstico previo o en los antecedentes ponen palabras tipo fibromialgia, trastorno por somatización, depresión, ansiedad, ya esa persona, el médico va a ir con el sesgo. Entonces va a ser, no debería ser así, pero existe, ya va con el sesgo y lamentablemente pues hay tiempos de espera más prolongados, menor tratamiento en los ictus y demás, en el género femenino y más en esta población. Eh, ¿Qué tiene que hacer una mujer en urgencias? Porque van a ser, y pido que no personalicemos los casos de la gente que haga comentarios y tal, porque es verdad que hay tantos que, que es que te diría lo que he dicho antes, es el 100%, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que hacer una mujer? ¿Cómo puede traspasar esa barrera, ese sesgo que hay, que es evidente eh, en urgencias, para que la tomen en serio desde el minuto uno? Es muy difícil esto, porque al final nos autodiagnosticamos y vas a ir a urgencias y no puedes decir lo que tienes. Pero cómo se podría evitar, aparte de con directrices internas de los hospitales, cómo se podría evitar que haya tantos casos de mujeres en los que se diagnostique una cosa que no es por un prejuicio, por un sesgo previo? ¿Hay alguna manera de...? Luego vamos a hablar un poco de cómo detectar, ¿eh? Porque no es lo mismo que una mujer vaya, oye, creo que tengo esto y creo que es un ictus o creo que es una enfermedad de cierto tipo, que en general hay alguna manera en la que, ya sé que cambiando la sociedad y trabajando mucho, como ha dicho antes, sí, sí, pero hay alguna manera en la que una mujer puede ir y se la tome en serio o se la tome como un hombre. Ya sé que son preguntas difíciles. Hemos empezado por lo más difícil, ¿eh? Yo sé. Pues mira, yo creo que aquí empezamos mal. Aquí empezamos mal porque yo entiendo que una persona que va a urgencias, a ver, hay realidades muy distintas, ¿no? Pero una persona que va a urgencias con un síntoma es que no tiene que demostrar nada por ser mujer y da mucho, y molesta mucho, ¿no? Que haya que ir a demostrar que sí te pasa algo. Entonces yo creo que no es un problema de la paciente, es un problema de la urgencia, de los médicos de la urgencia y de quien recibe al paciente. No hay que demostrar nada, hay que Ya. contar tus Mm. síntomas lo más claro posible y cuanto más detalle mejor Ujú. para que el que te recibe se pueda hacer una idea mm, lo más clara posible. Tú, Ujú. Alejandro, Ese es mi... comentabas algo parecido el otro día, ¿no? Sí, sí, Que, sí. Yo creo que es un problema, por supuesto, no de la paciente, es un problema tanto del sistema como de la poca formación de muchos médicos. El sistema está colapsado y nos lleva muchas veces a un diagnóstico prematuro. Si tenemos 30 pacientes por ver y tenemos 5 que demandan atención urgente y solo hay un médico, al final te va a llevar a dar diagnósticos prematuros. Porque es así, por falta de tiempo. Antes comentaba una paciente que por 4 horas esperando por una migraña. Eso probablemente no sea culpa del médico. Eso probablemente sea culpa del sistema, que ese médico está atendiendo a la vez un paro cardíaco, un código ictus y encima lo llaman de planta porque hay alguien con edema de pulmón. Es decir, que hay un montón de cosas mejorables, pero yo creo que el sistema es una falla gorda. Y luego los médicos necesitan más formación, claro que sí, porque hay médicos, por ejemplo, que no saben que un ictus puede darte una sordera súbita y eso es falta de formación. O no saben que un ictus puede darte un vértigo aislado, falta de formación también. No saben que un paciente con un síntoma de ictus debería, antes de irse por la puerta de urgencias, caminar. Y no se puede ir nadie del hospital sin que camine. Y eso es una cosa que nos han enseñado siempre en la residencia. ¿Por qué? Porque si un paciente que no camina es un paciente que no puede irse a casa. Pues es problema, yo creo que del sistema y de la formación. Creo que no es culpa de los pacientes.
Ahora, yo como paciente, si quisieras, no sé, tú me decías alguien, antes, Íñigo, un tip. Yo siempre le diría a las personas que vienen por urgencia, sé lo más, vete al kit de la cuestión. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo? Pero tanto para mujeres como para hombres. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo? La gravedad, y punto. Y luego ya si te preguntan, pues te vas a antecedentes personales o te vas a cómo empezaron los síntomas o añaden más síntomas. Pero en urgencias, muchas veces como vamos tan rápidos, lo que queremos es saber por qué estás en urgencias, ¿no? Entonces yo creo que para pacientes yo le diría motivo de urgencia y desde cuándo. Medicación que tomas y demás, por supuesto, te lo van a preguntar. Pero que si tuviera que dar un tip, que al final el paciente va preocupado, con miedo y lo que menos le vamos a dar son tips porque ahí lo que va el paciente es a salvarse la vida, ¿no? Pero Sí. si tuviera que decir algo sería eso, rápido, ¿sabes? Bueno, voy a aclarar una cosa sobre el sesgo de género del otro día que quedó pendiente. Eh, que la gente tiene mucha, bueno, como es muy fácil comentar, pues ya sabéis, ¿no? Yo dije que tienen más ictus los hombres, pero mueren más mujeres. Esto es, en parte, por el sesgo de género. La explicación es muy clara. Primero, a edad adulta, a edad envejecida, los hombres no llegan. Mueren más mujeres porque no hay hombres ya. Eso hace aumentar el número. La segunda causa es que la mujer no va por dos motivos. Uno cultural y otro, que es esto que estamos hablando, es ese sesgo de género de las veces que ha ido y la respuesta que ha recibido ha sido negativa o vete o ansiedad o lo que sea y entonces pues ya no cree, digamos, en el sistema. Y encima hay una parte cultural que esto está explicada, no es que yo, no era una opinión mía, sino que hay un estudio que analizó los tratamientos en mujeres y en hombres a partir de la detección y eran exactamente los mismos. Y entonces dijeron, entonces el problema está antes. Y en el estudio deja claramente reflejado que la mujer no avisa, no avisa a tiempo, por lo que comentábamos en la última vez. Tengo que hacer la cena, tengo que hacer no sé qué, me voy a la cama y se me pasará, sufre más, tiene más capacidad de sufrimiento, bueno, por esto que hemos comentado. Pero bueno, que tiene una explicación y no era una opinión. Pero bueno, quiero aclarar eso, pues porque siempre es una cosa que se dice mucho y salió un montón de veces en los comentarios, tuve que aclararlo creo que más de 100 Oye, veces. Íñigo, también puede ser porque las mujeres mayores normalmente viven más solas, porque viven Sí, más que porque no los hay hombres. hombres, Sí, 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 no claro, hay, no porque hay. se Sí, mueren sí. antes el hombre, claro, Claro, entonces claro. llegan más tarde porque no hay nadie que avise, porque En viven solas, comparecencia ¿no? del contrario, por un lado, porque no hay hombres, y Claro, claro. segundo, que no avisan, que no avisan. Y ya comentamos el otro día que también una cosa más del machismo, que es que muchas veces la mujer avisa para el hombre y el hombre no avisa para la mujer. Es tremendo ese tema y da para un directo específico. Pero bueno, vamos a la parte de prevención. Si tuvierais que Antes de elegir, eso, antes de eso, Íñigo, también dar que es verdad que aunque lo decimos que es apreciación nuestra, es que hay estudios de que las mujeres reciben menos tratamiento fibrinolítico para el ictus, o sea, menos tratamiento para el ictus agudo. Es verdad que ahora se está estrechando mucho más y si te pones estricto en las 4,5 horas y media de ventana que tenemos, es menos la diferencia, pero hay una diferencia significativa entre mujeres y hombres. O sea que ahí está el sesgo. O sea que no es una cosa que, ay, yo creo que hay sesgo en medicina. No, no, es que realmente hay sesgo, es que está medido. Igual que las sí, sí, mujeres sí. reciben menos tratamientos para el infarto y las mujeres reciben menos anticoagulación para la fibrilación auricular. O sea, eso está ahí. Luego, que hay, si la gente se Ya, lo los crea o motivos. no, Ya, ya, ya. Sí, es sí. otra cosa, pero está Sí, ahí. sí. Bueno, Sí, los que sí, estamos sí. aquí nos lo creemos todos, la verdad. No, no, sí, sí, pero hay gente que me Sí, sí. dice, bueno, pero eso es apreciación tuya. Seguro que sí, te basas en datos y no es así, pero no, no es así. Vale, prevención. Si tuvierais que elegir, ya vamos a cosas prácticas que luego sacaremos trocitos, aunque ahora haya poca gente conectada, luego esto le vamos a dar mucha utilidad. Solo tres hábitos para reducir el riesgo neurológico en una mujer joven de 35 a 55 años. ¿Cuáles serían? Tanto en el ictus como en una enfermedad de las que controlas tú, sí, sí. Y luego también, si hubiera que quitarse dos cosas, porque la gente dice, bueno, pues no fumo, pero me quito el alcohol, pero no sé qué, bueno, ya sabéis por dónde va la pregunta, pero bueno, vamos a empezar por lo positivo. Si hubiera que hacer tres cosas, ¿qué tres cosas o qué dos cosas serían? Y si hubiera que quitarse una o dos, ¿qué dos serían? Yo diría las tres cosas.
Lo primero, el ejercicio, que es una de las actividades que tiene mayor evidencia a nivel de neuroprotección, el ejercicio físico. Lo segundo sería el sueño, cuidar el sueño y El sueño. el tema insomnio es una epidemia enorme que tenemos encima, hipermedicada y muy maltratada, tanto en atención primaria como atención especializada. Y lo tercero, relaciones sociales. Evitar Ah. el aislamiento por sobre todas las cosas. Con respecto a qué me quita, lo otro era que qué me quitaría. Bueno, aquí ya sabes que tomamos cañas, tomamos unos vinos, hay gente que fuma, hay gente que no sé qué, festivales, no sé cuántos. O sea, hay cosas que sabemos que no son buenas. Las chuches, yo qué sé. Los Eh, chuchos. sé que el tabaco gana siempre. Evidentemente, el tabaco y por encima las drogas. Pero si hay que quitar una, ¿qué quitamos? El tabaco. El tabaco infinitamente, porque, a ver, el consumo de tabaco supera, yo creo que, vamos, a cualquier otra droga eh, de abuso, ¿no? Aunque tendría dudas con el alcohol, pero del alcohol se abusa menos que del tabaco, Ya. porque la mayoría de las personas que consumen alcohol son bebedores sociales, ¿no? Yo quitaría el tabaco, lo primero, y luego ya el resto de cosas. Tabaco en todas sus variantes. Tabaco con todas sus variantes. Alejandro, supongo que coincidirás en la parte de Coincido en ejercicios. todo, Todo. todo. Sí, sí, coincido Antes en todo. relaciones sociales que nutrición, que alimentación. Bueno, yo hubiera dicho quizás, pues quizás sí, ¿eh? Te digo una cosa, hubiera dicho nutrición, pero es que las relaciones sociales son tan importantes, incluso para el manejo del estrés y demás. Ya. Así que le voy a copiar la respuesta. Me quedo con Bueno, igual ejercicio, sueño y relaciones. vale, por ejemplo, para enfermedades como neurodegenerativas, vale, por ejemplo, las relaciones sociales que igual abren la reserva cognitiva más y para el Claro, ictus igual mejor la claro, nutrición claro. por el colesterol y todo eso. Hombre, Podemos si dejar tengo ahí. que decir para ictus, diría ejercicio, tensión arterial y sueño, probablemente. Medir tensión Vale. arterial. Que se mida la tensión arterial, diría. Si Vale. tuviera que decir tres. Eh, Importante, anticonceptivos. Yo sé que en la parte del ictus, anticonceptivo, fumar son dos factores que juntos pueden explotar y eres candidata, pero bueno, sé que tienen como mucha fama y me gustaría saber el riesgo real que tiene que saber cualquier mujer que los tome, así resumidamente. Alejandro, tú mejor Sí, que yo. pues, a ver, para ictus el riesgo aumenta, pero aumenta el riesgo relativo. No, el riesgo absoluto aumenta muy poco. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si tomo anticonceptivos tengo más riesgo de ictus? Sí. ¿Es significativo? No. Es decir, si eres una mujer joven, que te cuidas, que no fumas, que no tienes sobrepeso y que no tienes migraña con aura, tomar anticonceptivos con estrógenos probablemente no te aumenta el riesgo. Ahora, si ya empiezas a sumar, como tú bien dices, que tienes sobrepeso, que fumas, que tienes migraña con aura, se va sumando poquito a poco. A partir de los 35 años, pues ya es algo más a tener en cuenta. Por ejemplo, pacientes sin ningún tipo de factor de riesgo y migraña con aura, ya a partir de los 35 se recomiendan anticonceptivos sin estrógenos. Pero depende del paciente. Es decir, yo tengo pacientes de 30 y pico con aura y con anticonceptivos con estrógenos, pero porque las voy vigilando y sé que el riesgo es mínimo y prefiero que estén bien, que no tengan dismenorrea, que no tengan problemas de regla y todo eso, que también se nos olvida, ¿no? Que como yo no lo tengo, pues se me olvida lo jodido que es, ¿no? Pero prefiero a lo mejor que tenga una buena, digamos, menstruación, que no esté que... Y además mejoran, los estrógenos mejoran la migraña, o sea que... Vale. Pues en el Eh, área a la que yo me dedico, pues tiene menos influencia los anticonceptivos por dos razones. La principal es que mi edad media de pacientes pues ya ha pasado la etapa reproductiva. Y lo segundo porque al haber menos influencia pues hay menos estudios al respecto. Yo creo tener en cuenta fundamentalmente, porque sí que tenemos muchos pacientes con Parkinson de inicio temprano, tener en cuenta el ciclo completo,
tener en cuenta la medicación anticonceptiva a la hora de programar los tratamientos, porque en función de las distintas etapas del ciclo, pues la respuesta a los tratamientos que utilizamos cambia. Vale. El estrés, bueno, esta me será la respuesta, pero bueno, porque habéis dicho el sueño, por ejemplo, o las relaciones sociales las habéis relacionado ya previamente con el estrés, pero tiene un impacto neurológico medible. ¿Por qué nunca se nombra? ¿O por qué? Yo me he dado cuenta de una cosa que igual no es verdad, pero bueno, ¿por qué solo los neurólogos y neurólogas jóvenes nombran el estrés como causa y los más mayores, que igual son más protocolarios, no nombran el estrés como causa? Ya sé que no está al mismo nivel de medición que el colesterol y esas cosas, pero bueno, la tensión, pero tiene impacto neurológico, eso lo sé. Medible o venga, hay que descansar más y vive más despacio y ya está. A ver, medible como tal, por eso no hay Ya. ensayos clínicos con estrés. Medible no, ahora que afecta al individuo 100%. De hecho, en el estudio estadístico, yo no sé en Parkinson, pero probablemente afecte. Yo sé que en el ictus, en el estudio este Interstroke, que es muy famoso epidemiológico, el tener estrés laboral aumentaba por 3 el riesgo de ictus. Y el tener más horas de trabajo a la semana, más de 55, aumentaba creo que un 30 o un 40% el riesgo de ictus. Y el estrés aumenta porque aumenta la tensión arterial, aumenta las catecolaminas, que hace que sean más susceptibles a tener fibrilación auricular. Y luego porque te lleva a tomar peores decisiones. Yo si estoy estresado y llego a casa, no me voy a tomar una ensalada, me voy a tomar una pizza, ¿no? Un De helado. esta, o un helado, ¿no? Entonces el estrés aumenta el riesgo de ictus, sin duda. Que lo pueda poner como causa-efecto, eso es más debatible. Ya, ya, ya. Pero sí que aumenta el riesgo de ictus. Yo creo que es una de las cosas que, vamos, una cosa que pregunto en consulta, el nivel de estrés, y es una de las primeras cosas que se trata. De hecho, en algunas guías te recomiendan tratar la depresión y el estrés ya con el paciente ingresado después de un ictus. O sea, que no sé, si tú en trastorno del movimiento o en degenerativa supongo que igual, ¿no? Que a gente le Sí, afectará igual, cada ¿no? vez hay más evidencia de ello, del impacto del estrés. De hecho, hay unos vídeos muy bonitos por ahí en archivos de soldados de la Segunda Guerra Mundial que tenían pues poquitos años, se ven muy jóvenes, cuando venían de las batallas con un temblor parkinsoniano en la mano, pero no uno ni dos, muchos de ellos, que probablemente viéndolo hasta ahora con más formación, probablemente eran trastornos neurológicos funcionales o no, o eran un Parkinson. Sí, el estrés sí que cada vez hay más evidencia y yo creo que eso es una de las evidencias más palpables y más antiguas que tenemos de estos casos. Vale. Última pregunta de prevención. Reserva cognitiva, que es vital para la rehabilitación en ambos casos de cualquiera de las dos enfermedades que estamos hablando ahora. ¿Se puede construir o solo es hereditaria? ¿Qué puede hacer una persona para, aparte de hacer autodefinidos y leer? Pero bueno, yo sé que los idiomas, hay un montón de cosas. De hecho, en la última estrategia del ictus de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ha salido la semana pasada que los países pobres tienen, que hay menos nivel cultural, menos educación y tal, bueno, también hay más contaminación y tal, pero bueno, que tienen mucho peor rehabilitación. Mm. Entonces, esa reserva, ¿cómo podemos trabajarla? Sí, sí, ¿te importa responder a eso? Para nada. Pues, Ah, ¿te acuerdas cuando éramos muy jóvenes y se decía que esto era hereditario? Pues ahora ya se sabe que no, que el cerebro, independientemente de la edad que tengas, es capaz de crear conexiones infinitas y aprender. Y esa neuroplasticidad es lo que permite, ¿no? Aumentar esa reserva cognitiva. O sea que una parte importante viene de la genética, pero se puede construir, se puede trabajar. Pues ¿Cómo? justo
empezado a leer este fin de semana un libro de la doctora Mónica Curtis que va sobre construir tu arquitectura cerebral y tiene pautas muy interesantes, ¿no? Para ello. Yo en la consulta cuando me dicen, no, que yo hago sudoku, vale, sí, probablemente esté bien, pero si hay algo que yo recomiendo mucho es hacer algo que te saque de la rutina. O sea, es fundamental cuando insistimos mucho, sobre todo con los pequeños, en crear esas rutinas, pues con los mayores yo intento que rompan esa rutina. Aprender algo nuevo, yo creo que pocas cosas son capaces de mejorar esa reserva cognitiva como el aprendizaje de cosas nuevas. Qué interesante. Idiomas, perfecto. Un instrumento musical, a bailar. Yo creo que lo que te guste y que te haga feliz, porque eso tiene un impacto positivo también. Porque si yo voy a clases de chino mandarín porque me lo dijo el médico y mis hijos me han obligado y me parece un rollazo, pues por mucho que vaya 3 veces en semana, poco impacto va a tener en esa reserva cognitiva. En cambio, si me ha dado por aprender a bailar tango, pues eso va a tener más impacto, aunque parezca que la actividad es menos científica, ¿no? Que una que otra. Qué interesante. Sí. ¿Algo que añadir, Alejandro? O... No, salvo Vale. deporte, bueno, ejercicio, no sé si lo han mencionado, el de ejercicio físico. Por supuesto que yo lo veo en gente que hace ejercicio. Yo no hago estudios de reserva cognitiva, pero lo veo en los angiotac. Gente que tiene que tiene, bueno, digamos, mejora reserva cardiovascular, por así decirlo, tienen mejores colaterales en el angiotac, tienen más arterias, se le ven más arterias abiertas. Creo que puede ser por eso, ¿no? Todo la cognición, la estimulación cognitiva, el ejercicio físico, la dieta y eso. Eso también puede hacer, ¿no? Porque al final las demencias también, muchas son vasculares, ¿no? Y al final el ejercicio ahí también influye. Yo tengo un par de neurólogos que me dijeron que mi recuperación, sí, sí, bueno, tú no sabes mi caso, pero bueno, que dijeron que fue milagrosa, que la única explicación que encuentran así es esa parte del deporte. Tampoco eran profesionales del deporte, pero bueno, decían que era la única explicación para ciertas conductas que he tenido después, porque no veían otra explicación. Así que completamente de acuerdo. Una cosa técnica, llevamos mucho rato sin comentarios y con 6, que esto siempre suele subir y bajar. Yo no sé si estará pasando algo en el live, pero estamos grabando, así A que ver, empezaremos. creo que te voy a leer algún comentario, porque sí que has visto algún comentario. Sí, pero hace un montón. Hace un montón, no hay nada más. Y lleva todo el rato con 6. Bueno, por lo menos yo solo veo 6. Sin más, No, para que sepas. sube y baja, ¿eh? Sí, 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 pues sí, bien. sí, sí. Vale, vale, pues a mí se me ha bloqueado. Vale, vale, pues un Ah, no, saludo no, a sube y todos. baja, sube y baja. Se ha conectado por ahí, estaba por ahí mi madre, se ha conectado un rato. Muy bien, vale, vale, pues yo no veo nada. Vale, que sepáis. Ah, sí, sí, vale, lo veo, yo no te preocupes, la gente se conecta, se desconecta, sí, 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 Vale, sí. vale, vale, vale. Pues bueno, Es que un saludo la a toda gente la tiene gente mejores cosas que hacer un lunes a las... Hombre, normal, es que encima con el día que hace, pero bueno, una vez más la conexión con el Euskadi y con el País Vasco ha quedado en Ha evidencia. quedado retratada, sí, sí, sí. Vamos a la parte de detección. Detección de las dos cosas que estamos hablando, de las neurodegenerativas y de la parte del ictus. No vamos a hablar del método FAST, que ya hemos hablado muchas veces, y bueno, que para el que no lo sepa, es el método de detección del ictus, la cara torcida, el habla, los brazos, el desequilibrio y tal. Pero bueno, aparte del método FAST y estas cosas que has dicho antes, yo quería centrarme un poco en la detección, si hubiera algo específico en la mujer. Aparte de lo ya sabido, ¿qué posibles síntomas que no tenga el hombre o que estén menos estudiados puede haber en la mujer, tanto para el ictus como para las enfermedades neurodegenerativas? Sé que está menos estudiado y entonces igual hay menos conocimiento, pero vosotros por vuestra experiencia igual podéis alumbrar un poco. Pues Sí, muy sí. interesante esa pregunta, Íñigo. Eh, en enfermedades neurodegenerativas hay un problema muy importante y sobre todo en mujeres jóvenes. Te digo Parkinson porque me dedico al Parkinson, pero también se ven demencias, que son mujeres que consultan por cuadros neuropsiquiátricos o psiquiátricos, síndrome depresivo, ansiedad, ¿vale? A las que se manejan con las herramientas que hay, sin buscar muchas veces otros elementos
a pesar de que esa paciente lleva tratamiento específico durante tiempo, uy, Está congelado otra vez. ay madre el País Vasco. A ver si vuelve. Ay, Dios mío. Le voy a escribir. Ay, bueno, a ver si se conecta otra vez. Hace una pregunta que es de ictus, si te importa, si no te importa la contesto, que me dicen, soy mujer. Ah, mira, aquí está Íñigo. Soy mujer, tengo 73 años, tuve un ictus, estoy recuperada al 100%. ¿Qué posibilidad tengo de repetirlo? Depende de tu control. Si te controlas todo, menos, pero en torno a los 5 años, en torno a un 15%. Me pusieron un stent y me controlan en Vallebrón cada año más medicación, atorvastatina y aspirina. Vale. Si te controlas todo, disminuye de forma significativa tu riesgo, ¿vale? Pero el riesgo el hecho de haber tenido un ictus aumenta tu riesgo de tener otro, ¿vale? Comparado con gente de tu edad. A ver, no sé si está... Se conecta Íñigo. Este hombre de verdad luego dice de las conexiones, ¿eh? De las conexiones de Madrid está claro que son Luego las me dice a mí, el mejores. otro día se me quejó de mi conexión. Se quejó de mi conexión. Ahí Ay, ese está. País Vasco y esas Quiero conexiones. aclarar una cosa, no he tocado nada. No, si ya no lo creemos. De hecho, os estaba oyendo todo el rato. O sea, Sí. era como que estaba adentro, pero era una sensación un poco de pesadilla, porque os oía y gritaba. Y de hecho ha venido el vecino de arriba, no es broma, pero gritaba y no me oíais. Entonces es como que, bueno, ha sido complicado. Pero bueno, ya he visto que Perdón, habéis, sí, continúa con la como respuesta buenos porque neurólogos, está... habéis sabido resolver muy bien la Sí, cuestión. sí. Estábamos en la parte de los síntomas. Sí, que Estaba sí, con comentaba él, que sí. muchas veces esas enfermedades, la demencia empieza con un cuadro depresivo, probablemente reactivo al verse los fallos. Eh, mm, la enfermedad de Parkinson también es un síntoma no motor muy infravalorado y que puede aparecer muchísimo antes que los síntomas motores y que esos pacientes son manejados bien por médico de atención primaria o cualquier otro especialista, incluyendo el psiquiatra, que manejan esos síntomas y que tras años de manejar esos síntomas sin respuestas aún no han valorado la posibilidad de una enfermedad degenerativa, pues es algo que vemos mucho en mujeres jóvenes. Qué interesante. Mm. Sí. Alejandro, algo que se suele quedar fuera porque muchas veces el método fase final es como muy evidente. También ahora han metido el BFAST, el balance, o sea, el equilibrio y la vista. ¿Algo más? Bueno, las mujeres suelen tener en el ictus más disminución del nivel de conciencia y luego en la trombosis venosa profunda se confunde mucho, que suelen dar síntomas menos focales y se confunden con síntomas de la migraña o con síntomas funcionales, la trombosis venosa. Y además es una patología más frecuente en mujeres y además en mujeres jóvenes. O sea, claro, cuando te viene una mujer joven a emergencias con un dolor de cabeza, hay que saber muy bien, hay que tener en la cabeza la posibilidad de una trombosis venosa cerebral porque no se te puede escapar y a veces se escapa si no sabes muy bien los síntomas que puede dar. Y uno de esos son, pues eso, aturdimiento, mareo, sensación de, no sé, sensaciones raras y demás. Y Mo- suele pasar. Luego ya motivo, avanzando la enfermedad da ya. síntomas más focales y es más fácil. Motivo de más para no vete a casa y vete al psicólogo. Motivo de No, más. por supuesto. Para eso Ya, hace falta un no, pero examen bueno, físico. es que os podría enseñar, no sé, 200 comentarios con Ya. casos similares, es increíble. Bueno, yo Eh, tengo un artículo de trombosis venosa que se tardaba 3 días de media en diagnosticar a las mujeres más que a los hombres. 3 días. O sea, brutal, ¿eh?
Vamos a tener 14.000 millones de reels. A ver cómo lo haces, Alejandro, con estos vídeos, la verdad. Porque te ha sido súper interesante, ¿verdad? Sí, 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 Eh, la verdad que sí. una cosa que siempre me preguntan en las charlas, que siempre me levantan la mano y tal, sobre la cefalia, para ti, Alejandro, y para ti, sí, sí, sobre la memoria y despistes. Ya sabes que según pasa la edad, todo el mundo tiene como esa, y sobre todo la gente que ha tenido una madre, un padre con Alzheimer o Parkinson o algo así, con problemas ya neuro, eh, si hay algo que puedan detectar así rápido. Y la cefalia, el dolor de cabeza, la diferencia con el ictus, Alejandro, si es más repentino, yo creo que es más repentino, ¿no? En el ictus, pero Vale. bueno, contestarme ¿Hablo yo cómo de la es. cefalea y tú de la Eh, memoria? Sí, sí, ¿sí te parece? Vale, pues mira, la cefalea peligrosa es la que se asocia, bueno, que sea muy intensa en un minuto, que aparezca en un minuto y sea muy, muy intensa, que se asocie a rigidez de nuca, brutal, una importante rigidez de nuca, fiebre, síntomas focales neurológicos, que se te caiga la boca o se te paraliza un brazo. Es peligrosa si estás anticoagulado o anticoagulada o si has tenido un traumatismo craneoencefálico reciente, ¿vale? Esas son las cefaleas, digamos, peligrosas. Luego, si es una cefalea que tú identificas como tuya habitual y esta es un poquito más intensa, eso no suele ser peligroso, ¿vale? O si es tu migraña típica, pero hoy te ha dado en el otro lado, no suele ser peligroso. Pero o que a lo mejor una cefalea intensa, pero que aparezca poquito a poco y que no es 100%, no llega a 10 de 10, que suele ser muy intensa, pero que no tanto como para preocuparte, bueno, pues no suele ser algo importante. Ahora, yo diría que si es una cefalea de inicio brusco e intensa, tienes que ir a urgencias 100%. Porque puede ser, bueno, lo más temido es la subaracnoidea. Un ictus, solamente hay tipos de ictus que suelen doler la cabeza, que son en el territorio posterior, algún ictus por sangrado y luego disecciones arteriales. Y las disecciones arteriales son más frecuentes en gente joven. Entonces, si te duele la cabeza mucho y nunca has tenido un dolor de cabeza y es muy, muy fuerte el dolor de cabeza, tienes que llamar al 112 o ir a urgencias. Pero dolor fuerte, que te tiras al suelo, ese es el dolor fuerte. No decir, me duele la cabeza hoy bastante. No, un dolor intenso que te tira al suelo y que dices tú, es el peor dolor de mi vida. Ese dolor es el que tienes que ir a eh, urgencia. He dedicado muchísimas horas a describir ese dolor. Sí, Muchas, ¿no? porque además me pasó y lo sentí tan, 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 tan dentro Que dices, pasa algo, aquí pasa algo, ¿no? No, sí, claramente, pero luego a la hora de explicarlo, sí, sí, sí conseguí llegar a... Ya cuando escriba el libro, ya lo pondré, porque es verdad que es súper reconocible. Es como comerte un helado muy, muy rápido. Pero por dentro, sí. Sí, es como comerte el dolor ese del helado, ¿no? De las meninges, ¿no? Mira, yo Sí, siempre sí. digo que recomiendo un ictus a todo el mundo porque te hace mejor persona. No morirse te pone muy guapo y muy majo. Qué bestia. Pero quitando ese trozo, desde el dolor de cabeza hasta todo lo del pasillo, esa parte sí Claro, que es que en es... el ictus duelen las meninges. O sea, es que el cerebro no duele, entonces lo que duele son las meninges. Entonces, claro, las meninges tienen que doler la hostia, la No, verdad. no es fácilmente explicable. Sí, Sí, sí. sí, la parte de síntomas que tengan que ver con enfermedades como Parkinson, Alzheimer y demás. Los síntomas cognitivos hablábamos. A ver, a día de hoy se sabe que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer no tienen un origen genético. ¿Que cambiará eso en el futuro? Pues probablemente, a medida que vayamos avanzando en la identificación de nuevos genes. Pero es verdad que influye mucho, es una enfermedad donde influye mucho el ambiente. Y cuando tienes un padre que tiene un Alzheimer o una demencia mixta o una demencia vascular pura, hay unos factores de riesgo que venimos arrastrando desde que éramos pequeños. Ese ambiente ha influido. Es verdad que los pacientes consultan, oye, es que mi padre tiene Alzheimer y a mí se me olvidan las cosas y a continuación son capaces de describirte perfectamente ese olvido, ¿vale? Yo siempre digo, si te das cuenta que se te ha olvidado algo de esa manera como me lo estás contando, no vamos mal, Ya, ¿vale? O sea, el problema es cuando dos cosas. Uno, o esos olvidos empiezan a tener un impacto significativo en tu calidad de vida y en tu funcionalidad ya es que te dejas el fuego encendido. Bueno, a mí se me queman las lentejas una o dos veces al mes, todos los meses. Pero bueno, yo soy un poco despistada y ya está. Y luego cuando eh,
esos olvidos tú no eres consciente de ellos y te lo está diciendo tu padre o tu hermano o tu marido que ve Ya, algo preocupante. sí, Yo creo sí, que esos son los dos motivos en los que habría que preocuparse y acudir al neurólogo. ya. Mm. Vale, pasamos a la parte de... Voy a avanzar un poco en algunas preguntas porque ya nos acercamos a la hora de directo. Vamos a la parte de finada, supervivencia. Esta parte va dedicada un poco a la gente que ha pasado por gente enferma, no digo pacientes y no digo accidentados de ictus, porque estamos peleando mucho para que se considere el ictus también como una enfermedad, lo mismo que el cáncer, lo mismo que el Parkinson y demás, no un accidente cerebrovascular que parece que se queda en un día y ya está. Es una cosa que condiciona la vida y nos está costando mucho concienciar de esa parte, pero bueno, al INSS, a un montón de gente, a las empresas y demás. Pero bueno, vamos a la parte de supervivencia. En los primeros días tras la detección de una enfermedad de las vuestras, ¿qué debería saberse? ¿Qué importancia tienen los primeros días para los familiares, para esa persona que se le detecta un Parkinson o que está en un ictus o que está en la unidad de ictus? ¿Qué se debería saber que no se suele contar en, en- en- en los diagnósticos? Ujú. Pues mira, ¿Empiezo yo? Sí, empiezas tú. Empieza tú, como sí, quieras. sí, empieza Sí, tú. No, no, empieza tú, empieza tú. Sí. en el caso de las neurodegenerativas, vamos, del Parkinson, los primeros días son un duelo absoluto, ¿vale? Porque aunque tenemos muchas herramientas para el manejo de estas enfermedades, no deja de ser una especie de sentencia el diagnóstico que luego pues ya vas asumiendo y vas encajando en tu vida diaria y pues te haces a vivir con esa enfermedad que muchas veces no es tan grave como parece al momento del diagnóstico. Yo siempre insisto mucho en de cómo te lo tomes ahora va a depender mucho esa buena evolución que juntos vamos a buscar, ¿no? Del primer impacto, Del primer la primera impacto. reacción. O sea, es esperable que estés enfadado, que estés, que estés con mucha ira o muy triste. Todo eso es comprensible, pero yo creo que lo fundamental es asumirlo cuanto antes, porque la enfermedad de Parkinson y las enfermedades neurodegenerativas en general, la evolución depende mucho de el trabajo que se haga cuando puedes hacerlo. Y el momento que puedes hacerlo es el momento del diagnóstico, la etapa, los estadios iniciales de la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante tomar de nuestra parte, ¿no? Tomar tiempo para explicar todas las dudas que tenga el paciente e intentar que se vaya con su sentencia, porque eso no lo vamos a evitar, pero que vaya convencido de que todo lo que vayamos a hacer juntos a partir de ese momento del diagnóstico dependerá, va a ser un 50-50 y si ese 50 de él no está dispuesto rápido, pues la evolución no va a ser la mejor según nos la planteamos. Ya. Ujú. Alejandro. Igual, totalmente de acuerdo. Conocerla, darle a conocer la enfermedad, sentir, bueno, que se sienta que no está solo, explicar el plan a seguir y, bueno, y dar herramientas para situaciones que pueden ocurrir. Está bien ir al psicólogo, por ejemplo, o hasta cuándo puede, bueno, mucha gente no sabe que después de un ictus no puede conducir. Pues ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sería saber qué es, que no se encuentre solo, un plan y herramientas, ¿vale? Y un plan, no solo papeles, toma informes y papeles y déjalo en el cajón de tu casa, sino explicar de todo bien y que tenga el paciente, vale, pues este mes es el mes de la ecocardio, que tengo que hacer la ecocardio y es el mes donde ya puedo hacer ejercicio, ese tipo de cosas. Vale. Secuelas invisibles. Yo sé que, bueno, las padezco en el ictus, pero no sé si en las neurodegenerativas sí, también existen, aparte de las secuelas que en el Parkinson son muy visibles, ¿no? Pero bueno, a ver si hay algunas que no sean tan visibles y que afecten a nuestra vida una vez que se detectan. Nosotros hacemos mucho trabajo ahí en el tema de los síntomas no motores, porque No motores se llaman. son dos enfermedades en una. Sí, son dos enfermedades en una. Una muy visible, que es la lentitud o el temblor o la rigidez o esa postura
que adquieren al caminar o esa cara sin expresión. Pero luego están los síntomas motores, que son muy incapacitantes, a veces más que los síntomas motores, y a los que se les presta menos atención. Incluso muchas veces los que nos dedicamos a trastornos del movimiento se nos pasa por alto insistir en todos los síntomas, porque son muchos, ¿verdad? Y seguro que todos preguntamos por sueño y preguntamos algún otro, pero hay pacientes hay un paciente con Parkinson que te dice, mira, es que no duermo por las noches y le pones una trazodona o le pones cualquier medicamento para regular, para mejorar esa calidad de sueño, pero realmente el paciente lo que tiene son alteraciones sensitivas nocturnas. Y tú no has preguntado por eso, ya asumes que duerme mal y no estás tratando ese síntoma que son las piernas inquietas que le están ocurriendo y que le están limitando ese sueño. Y por mucho que intentemos con otros medicamentos, no va a mejorar ese sueño. Pero Ya, rara vez preguntamos por ello y el pobre pues no duerme porque no puede. Entonces los ya, ya, síntomas motores son muy descuidados y lamentablemente a veces no preguntamos y el paciente tampoco asume que puede ser un síntoma de la enfermedad. Por ejemplo, en pocas consultas de Parkinson se habla de alteraciones sexuales, que son súper frecuentes. Y a veces las mencionas y o se avergüenzan o ya, hombre, con los que ya tienen más confianza, pues directamente preguntas y si es un problema lo intentas resolver, pero son problemas muy frecuentes que no se tienen como relacionados con la enfermedad y ahí están. ya. Mm. Alejandro, en el ictus, que son más daño cerebral invisible, es como mucho más evidente y está ahí siempre. Sí, pues la mayoría de las secuelas son invisibles. Fatiga, niebla mental, depresión, falta de líbido. Lo que ha dicho ella, ¿no? Muchas veces la mayoría ni se preguntan y los pacientes ya yo creo que ni lo mencionan, Pero, porque saben que si tienen 10 minutos de consulta prefieren preguntarte sobre la tensión arterial que le puede matar a no una cosa que a lo mejor, bueno, pues que cree que no le vas a dar importancia, pero que para ellos sí que la tiene, ¿no? pero qué Pero sí raro que que hables hay. de daños invisibles cuando se puede hacer vida normal perfectamente después de un ictus, como nos han dicho a Sí, ¿no? todos. Eh, es increíble que lo Sí, mencionéis. sí, Bueno, sí, es que es sí. increíble una cosa, y aquí ya no quería personalizar, pero es cierto que no sabéis la de gente que escribe, lo que me escribe a mí, diciendo que ha superado un ictus o que sin secuelas. Digo, sin secuelas, ¿dónde te han dado el alta? ¿No? Te han dado el alta en la rehabilitación. Ya, pero la rehabilitación física. Las secuelas, ¿qué tal duermes? No, muy mal. ¿Y qué tal? Estás pues un poco tristona y si he hecho la siesta el día fatal y me cuesta concentrarme y se me ha olvidado recoger a mi hija del colegio y no sé qué digo, eso son secuelas. Claro, Pero claro, la gente no las conoce porque el sistema te lleva un poco y el INS cuando claro, haces las pruebas y tal, venga, vida claro, normal y ya está. Y hacer vida claro, normal sin saberlo es muy complicado, muy complicado. claro. Y no se conocen, pues no se tratan, ¿no? Al final. Bueno, pues sinceramente, hemos llegado, o sea, creo que ha sido, a pesar, no sé la audiencia que ha habido porque se ha vuelto a atascar esto, yo no estoy viendo absolutamente nada, ni si hay preguntas ni nada, pero bueno, eh, Hay creo que ha sido preguntas, hay interesante preguntas. para profesionales como vosotras, para pacientes, para familiares, y yo, sinceramente, ha sido la conversación más interesante. No daba abasto a apuntar cosas, pero bueno, como tengo la excusa de que tengo daños invisibles, pues bueno, me he quedado tranquilo porque sé que se está grabando, pero creo que tenemos muchísimo contenido y en función Sí, de los sí, sí, sí. comentarios que haya, os convoco bueno, primero ahora a contestar algo si ha habido alguna pregunta por ahí que no las puedo ver, pero sí a tratar algún tema en concreto en algún vídeo cortito de directo de media hora de algún tema en concreto de los que hemos tocado hoy, que hemos tocado, pues yo creo, todo el proceso desde el inicio hasta el final, pero igual habría que hacer un día algo solo para pacientes, que es gente un poco más necesitada y que esa gente si dice que va a venir al directo va a venir. También un Mm. poco preventivo, más concreto, pero bueno, creo que como toma de contacto ha estado súper bien. A mí, vamos, yo como afectado y también como moderador me ha interesado un montón. No sé si hay Yo, preguntas por ahí yo me lo he o... pasado bien y he aprendido también sí, sí, por supuesto, sí, sí. Yo vascular, que es Sí, con sí. una guardia, fue yo el vascular. Yo al revés, yo no veo Parkinson, yo veo muy poco Parkinson. Así que siempre está bien aprender de unos de otros. Bueno, pues si no hay preguntas ni nada, muchas gracias a los dos. Haremos algunos vídeos con esto
Sí, y hoy lo saco resumí. algún reel. Vale, vale. Eso Y seguro. nada, os convoco a la siguiente. Espero que con mejores medios técnicos por mi parte y más conocimiento. Y nada, ha sido un placer, de verdad. Hemos Bueno, aprendido un montón. muchas El gracias, placer Íñigo, ha como sido mío. siempre. Gracias, Igualmente. gracias a los dos de parte de toda la gente a la que represento. Muchas gracias, Íñigo. Y a ti, Gracias. Alejandro. Gracias, Feliz chicos. tarde. Gracias. Bye. Hasta luego.